en Marcos 1:16, y vemos, acá vamos a ver, Señor, cómo el Señor, por medio de las Escrituras, este, que son útiles para nuestra vida sin acepción de personas, ¿sí? El Señor no se fija cuál es tu condición. Quiero que lo primero que tengamos claro es eso. Así como en esta historia vamos a ver que Simón, Andrés, Jacob y Juan son llamados, ¿sí?, a seguir a Cristo en esta misión del ministerio de Jesús, en el cual él seguía ahí en Galilea, ¿sí?, en el mar, y con ejemplos, con hechos, con palabras, Jesús seguía llevando y expandiendo el Evangelio por todo el lugar donde él estaba. Llevo esto unos domingos atrás y veíamos que Jesús emprendía este ministerio, que Jesús era bautizado, y recordábamos y hablábamos, y después se recordó en otros domingos adelante, cómo Jesús, sabiendo hacia dónde iba, a la cruz, él con amor, con misericordia, iba llevando el Evangelio, iba cumpliendo la misión. Podemos leer ahí Marcos 1:16-20. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Padre amado, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque es útil para nuestras vidas, es nuestro manual de vida, Señor. En base a tu palabra nos regimos y debemos de caminar en este mundo, Padre, sabiendo que la consecuencia de todo lo que hagamos, si está en tu palabra, es buena, Señor. Tú estás ahí extendiendo tu mano constantemente para ayudarnos, Padre. También vemos tu misión, tu propósito, tu vida, Jesús, en estos versículos, como sabiendo hacia dónde ibas, con amor, con misericordia, seguías adelante con este propósito tan lindo y por el cual hoy estamos aquí en esta mañana. Gracias, Señor. Dejamos en tus manos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Jesús toma la iniciativa de llamar a sus discípulos. Ahí los estudios dicen que en el tiempo de antes los discípulos elegían a su maestro. Acá Jesús toma la iniciativa y sale a andar, ¿sí? Y él iba por el mar de Galilea y iba predicando el Evangelio, dando las buenas nuevas y hablando de su Padre con total amor, con total orgullo sano, ¿sí? Sabiendo de que el trabajo que estaba haciendo era para extender el reino de Dios. Este llamamiento evidencia una iniciativa en la actividad del reino de Dios. Y el poder de su palabra también evidenciamos que ahí estaba su autoridad. ¿Sí? Él iba y lo hacía con autoridad. ¿Por qué? Porque él tenía el respaldo de su Padre. El relato dice que Jesús lo llamó y desde ahí los discípulos le siguieron de inmediato. Ahora luego vamos a desarrollar un poquito más eso. La respuesta de estas 4 personas
es el seguimiento, pero este seguimiento tiene requisitos que el pasaje hoy nos va a ayudar a considerar. En primer lugar, vemos el desarrollo del ministerio de Jesús, ¿sí? Que lo vemos viendo domingo a domingo, cómo Jesús da paso a paso y va llevando el ministerio adelante. Va también expandiendo el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Y hoy en esta mañana vamos a ver 3 puntos, perdón, 3 puntos que nos deja estos versículos. Y el punto número 1 dice, consta en esto, ¿no? Seguir a Cristo exige una subordinación a Él en todas las cosas, ¿sí? Quiere decir que es una dependencia de una persona a otra y un sometimiento hacia ella. Si vamos al relato bíblico, dice ahí en el versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos ya conocían que Jesús venía. Ellos habían visto, hay el relato de Simón, que Jesús un tiempito atrás había ido a la casa de él, ¿sí? A sanar, y él venía haciendo eso, su ministerio era ese. Venía extendiendo el evangelio, venía sanando, venía haciendo milagros en la vida de las personas, como hoy también los hace en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos entonces que seguir a Cristo exige una subordinación, o sea, quiere decir que una dependencia hacia Él, y quiere decir que debemos someternos hacia su persona. Simón y Andrés, que fueron los primeros, allí dice el versículo, dejaron sus redes y hubo un sometimiento y un reconocimiento a la autoridad. Es decir, que dejaron la actividad que servía de sustento a sus vidas para seguir a Cristo. Y de ahí podemos entrar en ese hilo fino que muchas veces probablemente entramos, ¿no? Y decimos, fueron tiempos pasados, se mantenían de otra manera, vivían de otra manera. La sociedad en este momento nos lleva a vivir de otra manera. Hermanos, en tiempos pasados eran personas, eran hombres, eran mujeres, eran niños. En tiempos presentes somos hombres, mujeres y niños viviendo. El llamado de Cristo es para todos, de la misma manera, sin excepción de personas, ricos, pobres, con problemas, con dificultades físicas, con lo que sea. Cristo te llama hoy. Y vemos el reconocimiento de Simón y de Andrés. Vemos cómo en ese momento Cristo los llama y ellos van en pos de él, ¿no? Dejaron lo que tenían y salieron a seguirle, dice la palabra de Jesús. Un poquito más abajo el relato narra que Jacob y Juan dejaron a su padre. Vamos al 19 y al 20, ahí si quieren ir. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego lo llamó y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. Acá nuevamente vemos que el punto número 1 se hace realidad en la vida de ellos, ¿no?
la subordinación, la dependencia de otra persona y el sometimiento que tenían hacia Cristo. En la Biblia, en la palabra de Dios, no habla en ningún momento que dudaron. Ellos dejaron sus redes. En el ejemplo de Jacob y de Juan, dejaron a su padre. Hay quienes dicen que Jacob y Juan y su padre estaban un poquito mejor económicamente. Para ese momento quiere decir que el Señor no eligió a quién tocar los corazones. Esto lo dije hace un ratito. Dice el relato ahí que llamó a Simón y Andrés que estaban pescando. Dice el relato un poco más abajo que llamó a Jacob y a Juan y estaban remendando las redes con su padre y con los jornaleros. Algunos estudios dicen que podrían llegar a haber tenido lo que se llama en este momento una mini empresa. ¿Sí? Y eso nos demuestra a que Cristo no hizo acepción de personas. Para Él somos todos iguales. Para Cristo, en esta mañana, uno de los más ricos del mundo, que puede ser Bill Gates o Slim o quien sea en este momento, es igual a vos, es igual a mí, que estamos acá frente a esta pantalla hablando. Para el Señor no hay excepción de personas. Cristo se humilló y caminó junto al mar y vemos cómo su ministerio seguía adelante y llamaba a estos 4 que luego van a ser sus discípulos, ¿no? La pregunta sobre este primer punto de subordinación y de dependencia de Cristo viene a través de qué tenemos que dejar nosotros para que Cristo esté en primer lugar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que te impide hoy, hermano, para que Cristo esté en lugar en tu vida? El primer lugar en tu vida. Es algo que probablemente nos preguntamos muchas veces, pero en esta mañana se refiere a esto el texto y te tengo que preguntar, ¿qué te detiene para que Cristo esté en tu lugar, en el primer lugar en tu vida? Ahí vemos estas 4 personas que dejaron todo. No te estoy pidiendo en esta mañana, ni el texto, ni la Biblia dice que dejes tu casa, tu auto. Vamos un poquito más a lo espiritual, vamos un poquito más a la persona nuestra. ¿Qué te impide que Cristo esté en el primer lugar en tu vida? ¿En qué perdemos el tiempo que Cristo no está en el primer lugar en nuestra vida? Es una pregunta de este primer punto que la dejo ahí para que cada uno de nosotros estemos analizando. Vamos al segundo punto y dice, seguir a Cristo implica el cumplimiento de una misión. ¿Sí? No es un llamamiento meramente contemplativo, perdón. O sea, que no es un silencio mental. Si vamos al versículo 17 nuevamente, dice, Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús estaba ahí. No le transmitió con la mente, sino que narra el texto que lo llamó, les habló, y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Yo tenía un poquito más adelante, dice, pescar se puede traducir a atrapar con vida. Eso es pescar, hermanos. Siempre vemos que los pescadores cuando pescan, los peces van hacia las redes, ¿sí? Y ellos amontonan ahí, suben las redes, y ahí tenemos los peces, y cada vez que vemos que los peces, iban a decir patalean, pero no patalean los peces. Se mueven mucho. Pescar es atrapar con vida. Jesús estaba invitando a estos hombres
a atrapar con vida a aquellos hombres que se están perdiendo. Esa misma misión es la que tenemos nosotros hoy, aquellos que conocemos a Cristo. Debemos atrapar con vida a aquellos que van derecho a la muerte. O sea que el Señor hace un paralelo ahí entre hombres perdidos en el mundo y los peces. De eso se trata, ser pescadores de hombres. Es tejer redes de amor que permitan socializar en armonía con aquellos que enfrentan un nuevo modo de vida, renovado, fresco, y no es pescarlos para luego echarlos sin favorecerlos con el oxígeno de la eternidad. Esa es nuestra misión. Esa es la misión que el Señor encomienda a cada uno de nosotros y que Él estaba haciendo en el mar y nos enseña en esta mañana. Él estaba llevándole oxígeno a aquellos que están muriendo. Ya sabemos que Él estaba cumpliendo el propósito del reino, eso lo tenemos muy claro, lo vimos al principio. Pero lo que te pide hoy el Señor a ti es que cumplas con la misión de expandir el Evangelio por aquellas personas que se están perdiendo. El Señor nos llama a esta misión, a dejar todo y a seguirlo a Él. Cuando me refiero a dejar todo, solo pido que en tu corazón seas honesto y veas qué es lo que tenés que dejar para poner al Señor en primer lugar y luego para cumplir con esta misión que el Señor tiene para tu vida. Dice que ellos ahí dejaron todo, dejaron a su padre y le siguieron. Dicen los relatos que probablemente los dos últimos que fueron Jacob y Juan dejaron a su padre porque quedaba cuidado por los jornaleros. Mi pregunta es, ¿dejarías, por más que estén cuidados con los jornaleros? No sé la edad que tendrían, no me dio para, y no sé si dice en algún lado, la edad que tendrían estos cuatro hombres en ese momento, pero no deberían de ser muy mayores. Deberían, como dice, trabajando entre hermanos y con su padre. No sé, no quiero estimar una edad, pero deberían de ser jóvenes. Y ellos sintieron el llamado esa mañana y salieron tras el Señor, tras Jesús, para seguirlo. Vamos al próximo punto, o sea que ya vimos la subordinación, ¿sí?, a Cristo, la dependencia del sometimiento hacia Él, y ya vimos que había una misión que debemos de cumplir. Seguir a Cristo demanda, dice ahí, una respuesta inmediata. Y ahí lo quiero invitar a ir a Mateo. Ya sabemos que los evangelios esto hablan un poco, un evangelio pone un poquito más que el otro en referencia a lo que estamos leyendo. Lucas también habla, pero no quiero ir a Lucas porque está para adelante. Está Marcos, Lucas, y lo vamos a dejar para cuando toque Lucas. Pero ya vimos ahí Mateo, o sea que a Mateo podemos volver. Y vemos Mateo 4:18, dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Luego más adelante dice que vio también a los otros dos hermanos que remendaban las redes, y los llamó, y ellos, en el 22, si ven ahí, dice, al instante dejaron la barca y a su padre
y le siguieron. ¿Qué tenés que dejar, hermano, al instante para seguir a Cristo? ¿Qué tenemos que dejar para cumplir la misión de Él? Jacob, Juan, Simón y Andrés le siguieron al instante. ¿Qué te detiene a vos? ¿Qué me detiene a mí? Acá tenemos dos opciones. El cristiano, el que ya conoce a Cristo, que probablemente en la aplicación hoy, no miré bien, quizás hay alguien en esta mañana que no conoce aún a Cristo. El Señor justo está utilizando, ¿sí? Como veíamos allí, el llamado para todos. No solamente el llamado para aquellos que probablemente están ahí y no conocen al Señor, sino también el llamado para aquellos que conocemos al Señor, estamos acá a través de la aplicación escuchando su palabra, pero necesitamos un cambio en nuestra vida. Necesitamos menguar en nuestra vida, achicarnos, dejarle lugar al Señor y dejar que Él crezca, ¿sí? Y no, como dice la palabra, no nosotros creamos a Cristo, sino que Cristo nos creó a nosotros. Entonces, el Señor hoy te está llamando, a vos que lo conocés, a que te sometas, a que cumplas con la misión. Que Él, sabiendo a dónde iba, cumplió. Él nos da todo, nos da la palabra, nos da los medios para hacerlo. Falta a nosotros esta mañana reconocer que en algo estamos mal. Si estás bien en todo, hermano, gloria a Dios, seguí para adelante, caminando en los caminos del Señor y glorificándolo en todo como lo venís haciendo. Siempre tenemos algo igual para cambiar en nuestras vidas. Si aún no conoces a Cristo, déjame preguntarte qué te falta para creer en Cristo. Para ellos, vamos a ir hasta ahí, hasta Romanos 5:8. Estamos todos ahí. En Romanos 5:8, para vos que si todavía no conoces a Cristo y hoy sentís el llamado por medio de su palabra, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame decirte que Cristo murió por ti. Me gustaría ir un poquito más adelante, Romanos 10:9. Dice que la manera de conocer a Cristo dice que es así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que si aún no conoces a Cristo, el llamado, Él está a la puerta y el Señor golpea tu puerta y espera que te rindas a Él porque tiene un propósito para tu vida. Así como venimos viendo el propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros que ya conocemos a Cristo, también para tu vida tiene un propósito. Te ama y dio su vida por ti
aquel día en la cruz. Y por ti comenzó este ministerio, que caminaba junto al mar de Galilea, llamando a los discípulos para que todo se cumpliera conforme a las Escrituras. Así que el primer punto vimos que teníamos que tener una subordinación al Señor, una dependencia y un sometimiento hacia Él. Vimos el segundo punto, que Cristo nos dejó una misión, ¿sí? Y no solamente nos dejó, nos dio el privilegio, hermanos, de poder cumplir esa misión. Pero también te pide que sea de inmediato, como hicieron esas 4 personas, al instante, ahora. No, pero no, mi vida está complicada. Tenemos el coronavirus y no, hermano, es hoy, no hay vueltas. No, pero yo estoy justo económicamente, no, no te está pidiendo que estés bien económicamente. Ahí Simón estaba tirando las redes, probablemente era para comer, eran pescadores, y dejó todo y salió tras de Cristo. No, pero vieron que casi todos los seres humanos tenemos un no pero. El Señor no va con el no pero. El Señor te está llamando esta mañana, como llamó a estos 4 pescadores, ¿sí? El Señor nos llama a que le sigamos y cumplamos la misión de extender su reino, pero su llamamiento es radical. Ninguna otra cosa o persona puede ocupar su lugar. Además, la respuesta debe ser ahora. Y si no, debemos de preguntarnos verdaderamente, ¿somos seguidores de Cristo o todo me cuesta? Me gustaría ir a Efesios 4, 11 al 16. No sé si todos están allí. El Señor te está invitando a entrar esta mañana en la red, ¿sí? En esa red que estos pescadores tiraban al mar y, como decíamos, atrapaban con vida a esos peces. Bueno, el Señor te está invitando en esta mañana a que participes de esa red, ¿sí? A que tu don, tu ministerio, esté en esa red, para aquellos que conocemos a Cristo. Que no hay excusas para hacerlo. Yo les quiero mostrar, a ver si todos, si pudiéramos ver esto. No, a ver, esperen un poquito. No, tengo un problema, claro, la cámara está arriba y yo lo muestro abajo, a ver ahí. ¿Ven esa red? Ahí se ve, Pablo, sí. Sí, perfecto. Les voy a decir que esa red dice ahí apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Y ahí tenemos algunas de las cuerdas principales de esta red que no tienen nombre, hermanos. Probablemente muchos en esta mañana se identifican con alguno de los nombres que tenemos acá. Pero hay cuerdas que todavía no tienen nombre en esta red. Vamos a Efesios 4:11, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es un llamado a la unidad, ¿sí? Viviendo de una manera digna. Dentro de este marco, acá el apóstol Pablo enseña a la iglesia acerca de que todos son capacitados primeramente por Dios, con sus dones para la obra, para el servicio. Además, el Señor dice, y constituyó, acá la palabra, a maestros, evangelistas y a pastores, entre otros mucho más, con funciones diferentes, a la intención que es perfeccionar la imagen de Cristo en su pueblo, hermanos, y también prepararlos para que resistan a todo engaño. Esto hace a la iglesia una gran red de amor. ¿En qué lugar estás en esa red? Que no solo debe crecer, sino también debe servir para poder sostenerse unos a otros, a cumplir con la meta de parecerse cada día más a Cristo. Sin duda, vivir la verdad con amor según la función de cada integrante es la premisa para una iglesia madura. Es hermoso estos pasajes que el Señor nos deja acá y es hermoso lo que el Señor te invita a hacer esta mañana. Para vos que no crees en Cristo, Él está a la puerta, te está esperando, te está llamando. Él tiene una misión y un propósito para tu vida. Falta que lo reconozcas como tu Salvador y él va a estar allí. Para vos que ya conoces a Cristo, para aquellos, que ya conocemos a Cristo, ¿qué lugar tenés en esa red? El Señor te está llamando esta mañana y creo que, yo no sé si es porque yo lo estoy leyendo o qué, Él está siendo muy claro. Él está llamando a todos por igual, como vimos, no hace acepción de personas. Y Él te está llamando esta mañana. No existe el me duele algo, el me falta algo. El no lo hago porque no me parece algo. El Señor te llama esta mañana a que dejes todo y eso está a tu criterio, hermano. Acá ellos cuatro dejaron su sustento, su padre, su familia, y siguieron, y le dieron adelante. Y en nuestras vidas, si ponemos a analizar y ponemos a pensarnos un poquito, hay muchos misioneros que conocemos, ¿sí? Se me vienen a la mente algunos que en este momento deben de estar con los pies en el lodo, en el barro, que dejaron todo para extender el reino de Dios a aquellos que están con vida, pero que van el camino que no es correcto. ¿Qué es lo que te detiene a vos en esta mañana a hacerlo? Este era el mensaje lo que pude sacar de estos pocos versículos de este llamado de Cristo, ¿sí? A cada uno de nosotros. Y esta es la reflexión que creo que es muy clara, que nos deja Cristo a nosotros. No busquemos nuestros problemas. Les voy a ser sincero, cuando me ofrecen para
para compartir el Evangelio de Dios, hay algo dentro de mí que decía, no es lo tuyo, Pablo, y me cuesta, pero hoy más que nunca, llevando este mensaje hacia todos ustedes, veo que el Señor llama. Esto no es de hombres, esto es Cristo que está detrás de todo esto y utiliza la palabra para que nos quebremos, para que, como decía hoy, menguemos, nos achiquemos y dejamos que Él crezca en nuestra vida. Y es tan grande el Señor que nos utiliza a nosotros mismos para que le demos la gloria y la honra, a Él. Si, si hay adolescentes, si hay jóvenes en esta reunión, que deben de haber, también es todo para vos. El Señor también te está llamando a que cumplas la misión. El Señor también te está llamando a vos a que seas subordinado, ¿sí? El Señor te está llamando a que tengas una dependencia de Él, igual que a todos. A que lo honres por medio de su palabra y a que honres a papá y a mamá. Más en estos tiempos de encierro, de dificultad, lo que más precisan los mayores, en lo cual probablemente estemos pasando por un momento de incertidumbre, confiados en el Señor, que todo esto va a salir adelante. Hermanos, espero que en esta mañana les haya sido de mucha bendición la palabra del Señor y que todos hayamos sentido el llamado, como estos 4 hombres lo sintieron, de salir a tejer con esas redes, ¿sí? Graba tu nombre en lo que querés hacer, en lo que estás dispuesto a hacer. El Señor ya dio tu don. Lo veíamos en Efesios, ahí en Efesios 4, del 11 al 16. El Señor te dio un don. No existe eso de que el Señor no me dio un don a mí. No, el Señor dice bien claro que le dio un don a cada uno, ¿sí? Basta en que nosotros lo utilicemos para la obra de Él. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias porque el día afuera está hermoso, pero tú preparas los corazones de todos para que dentro de nuestras casas el día esté maravilloso. Gracias por la familia, gracias por el trabajo. Pedimos de trabajo a aquellos que hoy no tienen y lo necesitan, Señor. Sabemos que tú estás trabajando en eso porque tú escuchas las oraciones de tus hijos. Gracias por la palabra, Señor, en esta mañana. Gracias porque el llamado es inminente, Señor. Es para todos. No hay excepción de personas. Para aquellos que te conocemos, a poner nuestro nombre en esa red. Para aquellos que no te conocen, a entregarse a ti, Señor. Sabiendo de que tú tienes un propósito para su vida. Y qué maravilloso aquellos que conocemos a Cristo es decirles a aquellos que no lo conocen que el Señor hace maravillas en tu vida. Señor, que esta mañana los corazones de todos sean quebrados y vamos a entregarnos a tu persona, Padre. Gracias, Padre, por los hermanos que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por esta familia que está constantemente dependiendo de si falta algo o no falta algo, Señor. Eso se llama que la red está siendo tirada y que hay muchos nombres en esa red. No sobrecarguemos o no dejemos ese hueco para que se nos escapen esos peces, Padre, sino que ayúdanos a que todos podamos poner nuestro nombre en algún lado de esa red para cumplir con tu misión, que tú sabiendo a dónde ibas, cumpliste. Y por eso hoy estamos en esta mañana disfrutando de este gran privilegio.
Dejamos este resto de la reunión en tus manos. Te agradecemos por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.